Bueno, título, contenidos vistos en la clase de ecoturismo, presentado por mi persona, Elba Cecilia Peñalosa Palomino. Entonces, tenemos que es la actividad física en el medio natural. Bueno, Funnolet dice que es aquella actividad física que se desenvuelve fundamentalmente en un medio no habitado y poco modificado por la mano del hombre. Entonces, pues prácticamente esto se realiza en la naturaleza. Luego abarcamos temas, conceptos, ciertos conceptos, eh, como también lo que era la actividad física del medio natural, pero esta vez estructurado por mi persona, que son esas actividades que tienen como finalidad un componente educativo, físico, recreativo, que se desarrolla en, ¿qué? En medios naturales. También tenemos la definición de ecoturismo y que para mí el ecoturismo hace parte como de esas actividades que se ven enfocadas principalmente a experimentar todas esas áreas de la naturaleza, de tal forma que promueva una apreciación, una protección, una comprensión y sobre todo una conservación de los mismos recursos naturales. También tengo la recreación. El concepto de recreación es esa acción donde el individuo realiza actividades placenteras y voluntarias con el fin de obtener vivencias de gran disfrute para el mejoramiento de la calidad de vida y pues estas son llevadas a cabo en el tiempo libre. Esta recreación debe ser totalmente voluntaria, ya que pues si no es voluntaria pues prácticamente sería una obligación. En cuanto al concepto de ocio, el ocio para mí es aquel tiempo en la que una persona sí, ese tiempo libre después de cumplir con las obligaciones laborales, familiares y sociales, en donde el hombre sí decide realizar esas actividades totalmente voluntarias, al igual que en la recreación, eh, y esto pues le deben de generar placer, diversión y sobre todo un desarrollo integral, pues porque si no digamos, no lo llevamos a ese desarrollo integral, puede que ese placer y esa diversión se convierta en algo más que no va a favorecer ese desarrollo integral. Por lo menos un ejemplo nos dio fue que una persona puede generar el placer y diversión matar a otras personas, pero allí no está contribuyendo como quien dice su desarrollo integral como persona ya. Entonces, en cuanto al senderismo, tenemos que es una actividad física de ocio que se realiza caminando en el medio natural y pues ¿qué busca? Busca mejorar la condición física, el bienestar integral y la promoción de las zonas rurales. En cuanto al campismo, ¿qué buscamos? En el campismo bueno, el campismo prácticamente es aquella actividad de aventura en medio de la naturaleza donde el individuo se enfrenta con diversos desafíos para la vida. Pues sí, esto se realiza prácticamente sí, en medios, como bien dice el concepto, naturales, y pues en el momento de acampar él se va a enfrentar a ciertos desafíos que esa acampada le va a brindar. Entonces el turismo, por último tenemos el turismo. El concepto del turismo es aquella actividad que tiene como fin visitar diversos lugares eh, distinto a su residencia. Y esto por determinado tiempo, debido a que si se queda, digamos, por más de un año, pues ya no va a ser un turismo, sino va a ser ya como algo ya donde él vive. Ya él prácticamente pertenece allí y no es como tal un turista. Bueno, luego pasamos a los orígenes y evolución y clasificación de la actividad física. Entonces, en la prehistoria tenemos que en la prehistoria el hombre, bueno, básicamente la relación que tenía el hombre con las actividades en el medio natural era de supervivencia. Entonces, esto se da a través de qué? Pues a través de la caza, la recolección de alimentos y la pesca. Ya pasando a la Edad Media, ya esto se convirtió más que todo en una visión teocéntrica. Entonces nace el rechazo de lo corporal y lo natural. Y pues aquí ya en este siglo, en esta Edad Media, perdón, sí,
la relación que tenía prácticamente el hombre con la naturaleza era de ganadería, agricultura y pues las luchas y guerras que se daban, digamos, en ese momento. Ya pasando al Renacimiento, y aquí ya el hombre considera la actividad física en el medio natural necesaria. ¿Para qué? Porque pues esto lo veía como un elemento educativo y formativo para el niño y para, como quien dice, para la sociedad. Entonces, cogen ese elemento educativo y formativo para aislar al niño pues de la sociedad que lo pervierte. Ya pasando al siglo XX, entonces aquí nace lo que es la cultura del trabajo y el deporte. Entonces ya aquí la deporte se nace como en la naturaleza, ya se ve como la deportabilización, o sea, ya surgen varios deportes en medio de la naturaleza. Y nace como por ejemplo el movimiento Scout, que es el desarrollo de una persona, y esto se divide en tres, que son persona altruista, persona cívica y pacífica. Ya pasando a mitad del siglo XX, pues aquí en este siglo se dio mucho lo que es lo de la revolución industrial. Esta revolución industrial trajo consigo mucho, pero muchas consecuencias negativas como lo que son la contaminación y todo eso por medio de desechos y demás. Y también la actividad física en el medio natural se institucionaliza y se dan los centros de excursionista y de tiempo libre y pues esto con tres fines, que son fines recreativos, sociales y de investigación. Y por último se crea la Federación de Montaña. Ya pasando a la era postmoderna, pues aquí la visión ya es una visión humanitaria y el cuerpo es un objeto de estudio y pues nacen también los valores postmodernos como el hedonismo, el individualismo, la inmitidez. Y ya pues eso sería como lo que en cuanto a lo de la historia. También tenemos la clasificación según el medio. Entonces, en cuanto a la clasificación según el medio, se clasifican en cuatro, los cuales son, se clasifican en agua, tierra, aire y nieve. Entonces, cuando en el agua vamos a encontrar deportes como buceo, vela, surf. Hay pero diversos deportes de agua, así como de tierra y así como de aire. Y aquí pues les estoy mencionando algunos, como por ejemplo en tierra, las cabalgatas, las acampadas, el espelismo y más. En aire tenemos el parapente, el rappel, el torrentismo. En nieve tenemos el esquí, el andenismo, el andinismo. Y pues vamos a ver otro tipo de deporte. Bueno, pasando ya pues a los artículos de revisión, entonces yo tomé cinco ideas principales en cuanto a esto. Entonces primero tenemos el concepto básicamente de ecoturismo, pero que es prácticamente, bueno, según Brandon, es prácticamente un ejemplo de dentro de las actividades turísticas y pues estas son como orientadas hacia la naturaleza. Este autor decía que un auténtico ecoturismo debe ayudar a promover todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, entonces luego surge la importancia del ecoturismo y su conservación. Es de gran importancia que el ecoturismo sea protegido por diversas entidades y existen ciertas entidades que hoy en día se están como le están dando como la importancia a que el ecoturismo sea preservado y conservado, ya que pues si nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que aún siguen destruyendo todo lo que es el ecosistema, asimismo los gobiernos hacen parte de eso. Entonces la gran importancia es que además hay ciertos aspectos que benefician que benefician, como por decir, a los ecosistemas, aspectos como la ecología, la protección a las hábitats. Entonces todos esos aspectos son de gran importancia y por ello pues se deben conservar. En cuanto a las estrategias que se pueden implementar para el cuidado del ecoturismo, y su conservación, tenemos que
Por ejemplo, tenemos la del gobierno. Entonces, tenemos que el gobierno puede implementar estrategias como poner en los documentos gubernamentales más, digamos, por decirlo así, leyes que ayuden a proteger la conservación de esos medios. Otra de las estrategias es que los gobiernos pueden aumentar, por decirlo así, o pueden poner, mejor dicho, pueden poner precios a las personas que vayan a visitar un hábitat, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso podría ser recursos que esas personas vayan a dar para el cuidado de ese hábitat, pues eso prácticamente va a ayudar mucho en lo que es la conservación y todo eso. Otras estrategias es que, digamos, las personas de la comunidad local donde se vaya a visitar, que tengan diversos ecosistemas hermosos, deberían conocer y preservar un poco más ese ambiente, esa naturaleza. Deberían conocer cómo cuidarla y no tirar como ese tipo de desechos, ya que eso lo que va a generar es una contaminación de más y no pues se va a autodestruir, van a destruir prácticamente ese ecosistema. Y bueno, por último, de las estrategias que planteé, que se plantearon en los artículos, también era que pues las personas como, bueno, los turistas que vayan digamos, a determinado sitio en ese, pues ellos de pronto puedan ayudar como en el cuidado de no tirar desechos, de cuidar la naturaleza, de no arrancar gramas, de no arrancar hojas y todo eso, contribuyendo hacia su conservación, como también puedan ayudar en la limpieza de parques y todos sus hábitats. Entonces esas serían las estrategias planteadas. Entonces también tenemos que el ecoturismo tiene ciertos beneficios. Entonces esos beneficios hoy en día se han visto reflejados, ya que, por ejemplo, ayudan los beneficios del ecoturismo y la conservación ayuda, por ejemplo, en la organización y en la organización en la organización digamos, de las comunidades. Esas comunidades se van a ver que van a ver esa ayuda por parte del ecoturismo, ya que si la conservan, pues van a generar ingresos y todo eso. Entonces esos beneficios son como muy fundamentales. Además que otros beneficios sería que para la conservación, que sería como establecer una fuente de recursos, ¿sí? Una fuente de recursos en la que una persona pueda dar, ya sea al Estado y demás, para la contribución de la conservación del mismo. También también se puedan crear, digamos, grupos que ayuden a la concientización de las hábitats para su conservación y, por ejemplo, también puede ampliar, digamos, las áreas de preservación. Por último, en el artículo establecí que existen diversas organizaciones mundiales que hoy en día se están rigiendo para la conservación, tanto a nivel nacional, internacional y todo eso. Estas organizaciones sí lo que buscan es conservar y cada día más concientizar a las personas de que deberían cuidar y conservar esos hábitats en pro de la naturaleza. Siguiendo con la siguiente tema, era la charla del ecoturismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí allá hay una política de ecoturismo sostenible. Entonces, el autor de Charalá básicamente planteaba varios aspectos dentro de una política de ecoturismo. Primero, que la primera era fortalecer la cultura local y apropiarse de ella. Entonces, ¿qué buscaba esto? Este ítem lo que buscaba era que las personas que fueran, digamos, a Charalá en este caso, conocieran un poco sobre su historia, su gastronomía, su cultura y su artesanía y todas esas cantidades de aspectos. Entonces eso hace referencia a fortalecer la cultura local y apropiarse de ella. En cuanto a la sensibilización y respeto a la naturaleza y la economía circulante, aquí lo que buscaba era que prácticamente el ecoturismo sostenible busca que, digamos, el campesino sea el proveedor de los servicios a las personas que vayan a visitar esa hábitat. En cuanto a mantener una política como operadores, aquí lo que hace referencia es que las personas que fueran o que vayan a ir, digamos, a ese hábitat, a ese espacio por visitar,
si llevan basura, sean ellos las devuelvan, es decir, si llevan, que no las vayan a tirar allí, porque por lo que van a hacer vas a prácticamente a contaminar ese sitio y pues eso es lo que no se quiere. Por eso es lo que hace referencia a mantener una política como operadores. En cuanto al turismo no planificado, pues básicamente un turismo no planificado trae ciertas consecuencias negativas, como por ejemplo se da como por ejemplo, se da un mal ejemplo al tirar desechos porque no está planificado que una persona de pronto lleve y tire el desecho, puede también causar inseguridad. También está lo del monopolio, el monopolio económico, y pues esto no va a ayudar, como quien dice, a la comunidad, ni nada de eso no va a ser beneficioso. Por eso debe existir un turismo planificado que sea bien regido para poder aprovecharlo. Y por último tengo el objetivo final del turismo sostenible, que es prácticamente articular tres aspectos importantes, que son la empresa proveedora que va a dar el Estado y pues la comunidad local. Entonces, no siendo más, vamos a pasar a los temas vistos de ecoturismo del segundo corte. Bueno, iniciando tenemos la actividad física según el propósito de quien lo practica. Pues aquí tenemos básicamente tres, que está la recreativa y hedonista, que es básicamente la búsqueda de nuevas sensaciones, y para ello debe ofrecer como una participación activa a la persona y esto debe dejar un sentimiento y también de descanso, de relajación, y pues esto debe darse en un tiempo libre. En cuanto a la deportiva de rendimiento, tenemos que esta se engloba básicamente, engloba todos los deportes reglamentarios y busca la superación personal. Bueno, en cuanto a las recreativas y educativas, son básicamente aquellas actividades que se realizan para ocupar el ocio, y esto tiene una finalidad pues más que todo educativa, es decir, para darle un sentido formativo tanto en lo personal, más que todo. Actividades físicas en el medio natural, deportivas y de rendimiento. Bien, pues estas son definidas como las actividades físico-deportivas que tienen en una línea general y tienen un objetivo común, que es como desplazarse individualmente o colectivamente hacia un fin más o menos próximo, luchando con los elementos que ya se hayan constituido, digamos, en el entorno o el material que se va a utilizar, son la bicicleta, todo eso. Estas básicamente se dan en la competición y también, como anteriormente se dice, lo dije, buscar la superación personal y aquí romper un récord. Algunos deportes que se practican son la bicicleta de montaña, el museo de actividades subacuáticas, descenso de barrancos, descenso de bote, escalada, esquí acuático, esquí alpino, espeleología, mushi, montañismo, entre otros deportes que se practican y que pueden llegar a ser de rendimiento o competitivo, bien sea. Bueno, en cuanto a las clasificaciones de las actividades físicas, como anteriormente también lo dije, también se dividen en 5: agua, aire, tierra, nieve y hielo. Aquí está, en agua tenemos el submarismo, el paracaidismo, vela, el sur, entre otros. En aire tenemos el parapente, el ultraligero, el globo, y tenemos otro deporte. En tierra tenemos la bicicleta, el senderismo, espeleología, escalada, roca. En nieve tenemos el fútbol, el esquí, el mushing, como también lo mencioné anteriormente, lo dije, los trineos y demás deportes. Y en el hielo tenemos las cascadismo, patinaje, alpinismo, entre otros deportes. Bueno, pasamos a la carrera por montañas. Las carreras por montañas son una modalidad deportiva que que se desarrollan en alta, media y baja montaña, con una distancia mínima de 21 kilómetros, excepto en el caso del kilómetro vertical, y con un desnivel mínimo acumulado en subida de 1000 metros. El recorrido será siempre por pista y caminando asfaltado no superado en 50%.
de pista transible para vehículos. Bien, ahora tenemos aquí una carrera por montaña. Para, en cuanto a la carrera por montaña, que esta se llama Maratón Alpino Madrileño, eh, tenemos, en cuanto a su historia, el primer régimen de la maratón alpino madrileño nació en 1997 de la mano de Miguel Caselle. Desde su inicio, la maratón alpino madrileño ha sido en series diferentes y pues ha dado en varios eventos en el mundo desde 1997, como anteriormente lo dije. Por ejemplo, en el 2000, o sea, los más recientes que tenemos son en el 2000, que fue en el Campeonato de España del Skill Reach de la FSA. En el año 2001, la carrera perteneciente a la primera Copa de España en la carrera por montaña, en la Federación de Deportes por Montaña y Escalada. En el 2002, Campeonato de España por carrera por montaña, también participó. En 2003, las pruebas pertenecientes a la Copa del Mundo. En 2005, el Campeonato de España de carrera por montaña. En 2016, Campeonato de España de carrera por montaña. Las categorías de la carrera alpino, bueno, básicamente aquí podrán participar las personas de 18 años, y estas pues se dividen en dos, absolutamente masculina y absolutamente femenina. Aquí todos los participantes de este sexo pueden participar, tienen como un límite de edad, y todas las mujeres también pueden participar. Cada inscrito tendrá asignado un dorsal que se le comunicará al realizar su inscripción. Bueno, acá más adelante lo va a explicar. En cuanto a las generalidades del reglamento de la carrera alpino, pues para la clasificación tendrá que acreditar su carrera mediante el envío de un track y unas fotos en las que se vea al participante. Cada participante, una vez inscrito, elige libremente el día y la hora que él vaya a querer realizar la carrera alpina. El día elegido se deberá realizar el recorrido completo de la carrera en una sola jornada, pero a la velocidad y con las paradas que la persona desee. Y pues aquí no hace falta llevar como el dorsal que se le había dado antes. El participante podría recibir asistencia en los puntos que desee y podrá realizar el reto solo acompañado. El participante inscrito al reto podrá realizarlo tantos intentos como el deseo, pero solo se dará válido el registrado. Bueno, en cuanto ya la inscripción a partir del 14, esto se dio a partir del 14 de junio hasta el 30 de octubre del 2020. Es decir, actualmente todavía se puede, tras la inscripción, el participante recibirá el dorsal personalizado, el que se pone acá en el brazo. El precio oscila entre 2 euros para todo, más la aportación voluntaria para el desenfibrilador del centro de visitantes del puerto de Cocos. Entonces, que todo allá en la ciudad de España. La inscripción incluye los gastos de gestión bancaria y por internet de derecho a participar en el reto, un diploma de clasificación y la participación en los sorteos se haga los organizadores entre los inscritos. Estos son algunos de los patrocinadores que se dan en esta carrera alpino. Bueno, ya pasando como a otro tema, vimos lo que es el documental solo, donde nuestro docente nos planteaba una serie de preguntas. Este documental fue bastante chévere. Se ve como una persona sin necesidad de, de material o, digamos, de preparación profesional avanzado, aunque es algo riesgoso. Entonces el profesor nos planteaba que vale la pena arriesgar la vida de esa manera por superar el reto o meta personal, justifique su respuesta, ya que este personaje tenía que básicamente escalar varias rocas, unos con agarre, material y otros sin agarre. Entonces, pues, desde mi opinión, puse que para mí no vale la pena arriesgar la vida de esa manera, ya que, pues, para mí el superar un reto personal o una meta, pues no debe involucrar que deba terminar con mi vida. Entonces, no vale la pena para mí eso. En segundo, ¿qué aspecto positivo puedo ver yo resaltar de la experiencia del protagonista en el proceso de preparación para escalar el capitán? Era básicamente
la roca, la piedra más alta al cual este personaje se sometía y se estaba preparando. Entonces, uno de los aspectos positivos que yo mencioné es que él se apoyaba en personas profesionales, pero no lo apoyaban, digamos, no estaba preparado profesionalmente. Se apoyó en personas profesionales que saben y realizan este tipo de deporte. Exploró el capitán con anticipación y esto pues con material, o sea, con cuerda. O sea, lo exploró antes porque luego él lo realizaba sin cuerda. Apuntaba en su diario todos los aspectos que debía tener en cuenta para subir el capitán. Tenía un control alto de emociones en cuanto en la subida, por si se veía a caer y todo eso. Era una persona que controlaba en cierto modo sus emociones en ese aspecto. ¿Qué aspectos negativos se pueden describir de la experiencia del protagonista en el proceso de preparación? En la escalada del capitán, pues estaba muy obsesionado como con subir el capitán y eso de alguna forma le impidió una mejor preparación. Es decir, que podía tomarse mucho más tiempo de preparación para realizar esto y no realizarlo tan anticipadamente, aunque él ya llevaba un tiempo, pero en mi opinión pienso que debería ser tomarse otro tiempo más. O segundo es seguir escalando a pesar de tener una lesión y no esperar el tiempo adecuado para recuperarse. Bien sabemos que para seguir practicando un deporte es mejor esperar a que la lesión se termine y así poder retomar el deporte de la mejor forma y en las mejores condiciones. En tercero, no tenía ningún tipo de entrenamiento, es decir, no estaba preparado básicamente con una planificación anterior, no tenía un nutricionista ni nada de eso, sino que todo esto lo hacía. Bueno, otro documental que sirvió sería Lorena, la de los pies ligeros, y aquí se plantean ciertos aspectos. Entonces la pregunta era, a partir del conocimiento adquirido por mí a la fecha como profesional en cultura física, ¿cómo explica los resultados obtenidos Lorena? Lorena era una muchacha que vivía en México en una zona muy, digamos, muy lejana de todo, de las personas, por decirlo así, de los sitios para ir a comprar agua. Entonces esta muchacha se tenía que desplazar por horas para ir a conseguir una bolsa de agua, para conseguir comida y todo eso. Entonces él decía, Lorena en las carreras por montaña, a pesar que aparentemente no lleva a cabo un proceso de entrenamiento estructurado, a pesar de que no compite con el adecuado material, ella corre en sandalia y con vestido, no corre con zapatos ni nada de eso y no usa ayudas ergogénicas, como los geles deportivos, por ejemplo. Entonces, la primera aspecto que ella puso fue la actividad física continua que ella realizaba en la localidad que vivía, ya que pues este era uno de los aspectos porque en cierto modo ella desarrollaba una capacidad que era la aeróbica al desplazarse hasta determinado punto. Ella poco a poco, sin darse cuenta, sin planificar ni nada, fue desarrollando esa capacidad de resistencia aeróbica, lo que fue fundamental para ganar, digamos, esas carreras que ella logró hacer, llevándose el premio. Otro por el tipo de alimentación, según lo que vi, que leí también, aparte de eso, ella se alimentaba la alimentación que ella consumía era alta en proteína y en cierto modo en altos en carbohidratos y no se consumía como lo que los deportistas o otro tipo de personas suelen consumir, sino que esta era como una comida bastante alta en nutrientes, por decirlo así. Tercero, por las características de los genes que esta tenía. Aquí hago referencia a que pues la familia de ellos, especialmente el papá, era corredor. Entonces, además que vivían en la zona en la que vivían, que era, tenían que recorrer ciertas distancias. Entonces aquí entran lo que son los genes, ya esa característica del papá, al ser hija de ella, pues pasa a ella cosa que le ayuda a ella para la obtención de estos títulos. Cuarto, por las sandalias que esta atleta tenía, las sandalias que ella tenía eran mucho más ligeras, no pesaban tanto y además de esto ya estaba acostumbrada a este tipo de sandalias, lo que de una u otra manera le ayudaba a ella, pues al ser ligeras y no tenían mucha protección, el pie de ella estaba acostumbrado a fuertes golpes y no eran tan sensibles y todo esto, entonces tenía como que más soporte al momento de realizar la carrera.
Ahora pasando a un artículo respecto de la ingesta voluntaria de líquidos, aguas y bebidas deportivas en corredores por montañas amateurs. Bueno, aquí introducción, pues supuse que en la actualidad se ha incrementado el número de participantes en las pruebas de resistencia de todo tipo y a nivel mundial. Pues estas pruebas han sido como fundamentales y hoy en día se está investigando mucho acerca de la fuente hídrica de cada atleta. Es por esto que se decidió realizar este estudio donde se trata de exponer los efectos que pueden traer consigo la ingesta voluntaria de líquidos deportivos en las carreras por montañas de 21 kilómetros y 1000 metros de desnivel y el riesgo que pueden suponer esta si no se mantiene, digamos, una reposición hídrica adecuada. Entonces, como método, se evaluaron 18 sujetos de 31.9, más o menos 2.8 de años y un porcentaje de masa grasa y esto dio 10.53. Bueno, esto completaron una carrera con una ingesta voluntaria de agua y una carrera con ingesta involuntaria de bebida deportiva, voluntaria de bebida deportiva. Se evalúa el efecto de la carrera con ingesta voluntaria de agua y con carrera de ingesta voluntaria de bebidas deportivas sobre cada variable, que era peso, masa, grasa, glucosa, lactato, tensión arterial, sistólica y tensión arterial diastólica, las pulsaciones por minuto y la temperatura timpánica, y estas fueron tomadas al inicio y al final, digamos, de cada prueba. Las materias que se utilizó fueron las variables antropométricas, fueron tomadas con un estadiómetro de presión, se utilizó también un flicómetro metálico, un paquímetro, una cinta antropométrica. El porcentaje de masa grasa de los participantes fue calculado según una fórmula del peso graso del Carter y siguiendo un protocolo que era el de el EXACT-2. Para el control de las variables fisiológicas se utilizó un termómetro timpánico de IN4 CARTS, un tensiómetro digital, aquí está el nombre, el capilar reactivo de la glucosa y el lactate pro y su reactivo se utilizó con este material. Esto junto con los métodos. Para los resultados que se obtuvo que de los 20 corredores participantes, un corredor del grupo de la carrera con ingesta voluntaria de bebida deportiva y otro de la carrera con ingesta voluntaria de agua no completaron la prueba, por lo que 9 corredores participaron en la carrera con ingesta voluntaria de agua y 9 en la carrera con ingesta voluntaria de bebida deportiva, todos los varones entre 25 y 35 años. El porcentaje de pérdida de peso fue de 2,167, más o menos esto por resultado es 0,969 y 2.883. Y también entre 0,730 para las carreras con ingesta voluntaria y las carreras con ingesta voluntaria de vida deportiva. Más o menos obtuvo lo mismo, es decir, no hubo como cierta diferencia al consumir esta. En cuanto al tiempo de carrera, el porcentaje de pérdida de peso y líquido ingerido, no hay diferencia en la población muy mínima de 0,5 entre carreras. Para la carrera con esta voluntaria de agua en función del tiempo son significativos los cambios en tanto al peso, masa grasa, la glucosa, la tensión arterial, sistólica y diastólica, que pulsación por minuto. Es decir, no se vieron como tan evidenciadas las diferencias entre el consumo de agua y la bebida recogénica. Más sin embargo, se debe tener también en cuenta que estos atletas deben estar consumiendo sus bebidas hídricas cada vez que lo necesiten. Más sin embargo, más adelante explicaré eso. En discusión, las pérdidas de peso corporal del presente estudio son superiores a las encontradas por López, donde se dio que 1.38, a diferencia de más o menos se dio acá de 1.43%, con una climatología similar a 27 grados, pero a diferencia de nuestro estudio se desarrollaron con una distancia de puerto superior, que la distancia era 21 kilómetros versus 12 kilómetros. Las cifras de deshidratación son inferiores a la de Oakwood,
que fue otro atleta, al 17 en una distancia similar. Los autores López y Wet registraron valores promedio de pérdida de peso corporal de 5.1 más o menos y 1.4% en un primer evento de 21 kilómetros, pero a pesar de esto el trabajo de este autor fue realizado en condiciones climáticas diferentes, es decir, clima fue como un clima tropical a diferencia, lo cual podría explicar la mayor pérdida de peso corporal. La bebida deportiva podría tener un efecto protector sobre la variable fisiológica, estudiada sobre todo en el caso de los corredores más amateurs. Entonces, esto se hizo una comparación con un estudio y estas fueron las pruebas que dieron. En conclusión, se concluye que el mantenimiento adecuado de hábitos de reposición hídrica es de vital importancia, ya que ni con las bebidas, aunque ni con las bebidas deportivas los deportistas consiguen evitar la deshidratación. Por otro lado, las consecuencias sobre el rendimiento que se dan a través de la insuficiente reposición hídrica durante el ejercicio pueden ser menores con la bebida deportiva frente a la sola ingesta de agua. En sí se concluye que se necesita sí o sí hidratarse. Ahora pasamos a lo que es el potencial educativo de las actividades físicas en el medio natural. Bien, las actividades físicas en el medio natural presentan un potencial educativo debido a una serie de características que más adelante vamos a abarcar, como son las que se realizan en entornos naturales, el carácter social o la incertidumbre, entre otros. Sin embargo, el hecho de salir al medio natural no se educa por sí mismo, ya que esto debe tener una intervención con anterioridad, es decir, debe ser programada para que así pues suceda lo que es el efecto educativo o formativo. El potencial educativo de las actividades físicas en el medio natural se revela a partir del análisis del espacio donde se desarrolla en la naturaleza, de las propias actividades físicas que pueden realizarse en él. Se puede deducir las principales características que refieren a la actividad física en el medio natural y el componente educativo. De aquí de esto se deriva lo que son las características próximas que vamos a mencionar. Entonces tenemos que en primera instancia tenemos las características de la actividad física que le confieren al potencial educativo. Entonces, en primer lugar tiene lugar en el medio natural, posibilita la intervención con la naturaleza, instituye en el reto eventual, el riesgo objetivo y subjetivo, el carácter deslizante, la motricidad como vínculo de interacción, carácter vivencial, alta implicación emocional, carácter social y conflictos reales. Bueno, entonces acá básicamente son unas características que debe tener, digamos, lo que es el componente educativo. Entonces, ¿a qué se refieren cuando tienen lugar en el medio natural? Pues bien, estas se refieren básicamente a que se da en un entorno amplio, ¿sí? Y pues esto no se debe ser conocido, cambiante y con abundancia de estímulos. A eso se refiere tiene lugar en el medio natural, que ofrece la posibilidad de interaccionar con la naturaleza y pues esto permite conocer, digamos, una vivencia, disfrutar del entorno natural y pues valorarlo y respetar ese medio. La incertidumbre, pues se caracteriza inherente a la práctica de cualquier actividad o espacio natural y se produce, digamos, como una sensación de aventura, por decirlo así. En cuanto al riesgo, esta siempre está presente en dos dimensiones. Está el riesgo objetivo, como bien se dice aquí, y que es la posibilidad de tener un accidente.
que se minimiza para garantizar la seguridad en los prácticos riesgos de subjetivos, sensaciones o riesgos que se pueden gestionar o a favor del objetivo de la actividad. La actividad física que se realiza tiene también un carácter deslizante. Entonces aquí sobre las diferentes, esto se da sobre diferentes superficies del medio natural, asociado también a los factores de equilibrio, velocidad durante, digamos, el deslizamiento al cual se va a realizar. En cuanto a la motricidad, perdón, interacción social y con el entorno natural está medida por la actividad física, es decir, por el cuerpo y el movimiento. Tiene un carácter vivencial. La relación entre la actividad física y el medio natural ofrece una diversidad de experiencias personales que van ligadas a una reflexión adecuada. Confiere un valor especial para el desarrollo personal de la persona y al desarrollo social. Producen intensas sensaciones y emociones. Aquí básicamente son derivadas de son como derivadas de la participación activa y la implicación global, la implicación global del nivel cognitivo, físico y social. La participación y el carácter social con el conflicto reales. Bueno, aquí básicamente proporciona una gran interacción social, es como se dice, bien de carácter social. Esta conlleva como a la aparición de conflictos reales. Desde el enfoque, digamos, educativo, se presenta como una oportunidad para el desarrollo, digamos, personal de la persona, y con un elemento desmovilizador de las relaciones humanas, y pues esto permite hacerlas como las cosas más ricas y más versátiles, por decirlo así. ¿Sí? Entonces estas características son las que se deben de tener en cuenta para, para el potencial educativo. Bueno, estas características, es decir, las anteriores, favorecen la función formativa de las actividades físicas en el medio natural hacia la consecución de las capacidades y habilidades que constituyen el crecimiento personal y social de quienes la realizan. Por esto, pues, estos se dividen en dos: capacidades o habilidades sociales que promueven la actividad en el medio natural, y las individuales, que ya las vamos a ver. En cuanto a los sociales, tenemos el respeto a los demás, la empatía, la comunicación, la asertividad, la cooperación, el dar y solicitar ayuda, la confianza en los demás, la resolución de los conflictos, respeto del medio. Y en cuanto a las habilidades personales, es decir, individuales, que promueven la actividad física en el medio natural, tenemos la autonomía, que es la toma de decisión y el establecimiento de metas, la autoestima, autoafirmación, autovaloración, el desarrollo de la personalidad, la percepción y el esfuerzo, la responsabilidad, la gestión de emociones, los hábitos saludables de la persona, la capacidad física, es decir, la fuerza, capacidad aeróbica, etcétera, la habilidad técnica y propia, es decir, la técnica, la escalada, la orientación, entre otras actividades. El uso educativo de las actividades físico-deportivas en el medio natural. Las actividades físicas y deporte en el medio natural presentan un carácter lúdico y recreativo indudable. De cualquier forma, es preciso adoptar las actividades o encontrar la mejor que se ajuste a la posibilidad física de la persona. El factor principal de la ecoactividad en la aventura, lo novedoso, lo excitante, esto la convierte en un elemento motivacional atractivo para la población, especialmente pues, para los jóvenes. Entonces, la relación que debe tener entre las actividades físico-deportivas y el medio natural según el marco educativo. Los contenidos incluidos, digamos, en el bloque de la actividad físico-deportiva en el medio natural constituyen una oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con el entorno. Es decir, que en ocasiones no es conocido y que pueda desarrollar la actividad física y que valore
su conservación mediante las actividades sencillas y seguras. También dice que el centro educativo no puede ser ajeno a estos cambios de la sociedad para la cual está formando personas, si bien debemos pensar que la vinculación entre la educación física y la actividad en la naturaleza no constituye un hecho reciente ni novedoso. Entonces esto se debe tener como quien dice en cuenta, según el doctor Martínez González. La relación entre las actividades físico-deportivas en el medio natural y el marco educativo básicamente se dan en 5. Entonces tenemos la formación integral, la interdisciplinaridad, la sensibilidad y solidaridad, la educación medioambiental, la formación física. Bien, en cuanto a la formación integral, tenemos que, pues, esto en cuanto a la persona, o bien sea un alumno, tiene la posibilidad de adquirir conceptos, procedimientos y actitudes que ayudarán a la interpretación del marco, digamos, natural, y la comprensión de la integración de las relaciones, pues, psicológicas. En cuanto a la interdisciplinariedad, busca que los contenidos puedan involucrar diversas áreas, aparte de la educación física, como el área con las ciencias naturales, geografía, tecnología, matemática, incluso plástica y música. En cuanto a la sociabilidad, mejora el conocimiento del grupo y estimula una mayor cohesión gracias, pues, a las relaciones sociales. También se desarrolla en esta lo que es la autonomía del individuo, y pues comprueba como las posibilidades y los límites que esta persona o que el grupo podría decirse tiene. En cuanto a la educación medioambiental, es como la conciencia que se debe tener al momento de ir a determinado espacio. Es decir, aquí entra lo que es proteger el medio ambiente, bueno, buscar la racionalidad, tener respeto por el ambiente y todo eso de una forma educada. Ya que pues no suele ser como espontánea, por decirlo así. Y estas serían como, y la formación física básicamente desarrolla las capacidades físicas básicas, las cualidades motrices, y esta favorecen la transferencia entre las actividades y el enriquecimiento de patrones motores de la persona. Bien, aquí tenemos las referencias y esto sería todo. Muchas gracias.